Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. En este día tan hermoso, aunque está lluvioso, pero está hermoso. Amén. Dios los bendiga a todos. Quiero compartirles un mensaje que el Señor estaba compartiéndome por medio de su palabra. Todo sea para la gloria y honra de su nombre. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Que no sea yo, sino el Espíritu Santo hablando por medio de su palabra. Amén. Y este mensaje es sobre el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Si podemos tomarlo espiritualmente como Cristo con su iglesia, pero también terrenalmente, literalmente el esposo y la esposa, el matrimonio. Si usted no tiene terrenalmente un matrimonio, está solo, sola, entonces tómelo como Jesucristo, con su esposa, con su iglesia, con su amada. Amén. Entonces vamos a hablar espiritualmente, pero también terrenalmente, lo que estamos viviendo día con día aquí en los hogares, en el matrimonio, en la tierra y también con nuestro amado Jesucristo. Vamos a hablar de esto, hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios para entender este mensaje. Amén. Si podemos ir a Efesios 5, 25, luego 26 y luego 27. Así dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificarla por medio de la palabra y del agua del bautismo. Aquí, hermanos, está hablando de Jesucristo con su iglesia, Jesucristo con su amada, Jesucristo con la iglesia, amén, que somos todos nosotros, los miembros de la iglesia, la congregación. Esto lo hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él nos lava y nos limpia de todo. Y luego dice el 27, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. Aquí ya está hablando literalmente de un matrimonio. Así como el esposo se ama su propio cuerpo, su propio ser, así tiene que amar a su esposa. Entonces, aquí yo entendí, hermanos, que el Señor me estaba enseñando que así como Jesús ama a su iglesia, la ama, la limpia, la quiere perfecta, sin mancha, está dando un ejemplo que mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo al matrimonio. Así como Cristo ama a su iglesia, a su amada, a nosotros, la iglesia, la amada, así literalmente y terrenalmente, el marido debe amar a su esposa. Amén. Dice su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. Porque nadie odió su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Nadie odia su propio cuerpo, lo alimenta, lo cuida, y así Jesús cuida a su iglesia. Jesús nos ama, Jesús ama a su iglesia, ama a la amada. Amén. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Tú eres parte de ese cuerpo. Cuando tú vienes a Jesucristo y te dejas por medio del esposo, que espiritualmente nuestro esposo de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor Jesucristo, somos nosotros los que hemos aceptado a nuestro amado Jesús en nuestros corazones. Tú vienes siendo parte de
de este cuerpo en el Señor, espiritualmente. Amén, espiritualmente. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de este cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Aquí está hablando otra vez literalmente hacia el matrimonio. Aquí se está refiriendo hacia un matrimonio, literalmente. Hacia un matrimonio, poniéndose como ejemplo a él mismo, al Señor, poniendo como ejemplo al Señor con su iglesia, el Señor con su iglesia espiritualmente en el espíritu, amén, pero está poniendo literal y terrenal a un matrimonio como ejemplo también, de cómo el hombre tiene que amar a la mujer, amén. Entonces, mire, el 32. Esto es un secreto muy grande, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. Amén. Espiritualmente es Cristo con su iglesia, con su amada. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa ame a su esposo. Amén. Entonces, el Señor está poniéndose como ejemplo, como Él ama a su amada, a su iglesia, y que así el varón tiene que amar literalmente a su amada, a su esposa, literalmente a la esposa de Él mismo. Amén. Entonces, vamos a seguir, hermanos, yo aquí entendí algo. El esposo y la esposa son uno solo. Y si no hay una relación y ese amor no está imitando a Cristo, y es por eso que hay muchos problemas en las relaciones matrimoniales. Aquí en Efesios 5:28, el 28 quiero volver a leerlo. El 28 dice así. 27. Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Amén. Entonces dice, la esposa y el esposo son uno solo. Y si no hay en esa relación, ese amor, no están imitando a Cristo. Amén. Y es por eso que hay muchos problemas en los matrimonios, porque pues falta el amor de Jesucristo en cada uno de ellos. O sea, ya sea en el hombre, la cabeza del hogar, falta ese amor de Cristo, ese amor perfecto, hermoso de Jesucristo. Ya sea en la cabeza, falta ese amor, o falta ese amor en la esposa. Amén. Porque nosotras las mujeres, las esposas, también tenemos que cooperar, ¿verdad? Entonces, los hombres deben de aprender de Cristo. Si no hay orden en su casa, no habrá orden en la iglesia. Amén, porque la iglesia representa la mujer, la esposa del Señor, espiritualmente. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a ir a ese versículo donde dice la palabra del Señor que el hombre tiene que tener por cabeza a Jesucristo. Entonces el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Como Cristo es la cabeza del hombre y tiene que estar guiado por el Señor, la cabeza. Vamos a, si podemos ir a Proverbios 18. Proverbios 18, 22. Amén. Vamos a seguir hablando de este tema. Así dice: encontrar esposa es encontrar lo mejor. En otra versión dice es encontrar un tesoro. Es recibir una muestra del favor de Dios. Encontrar esposa, hallar esposa, tener a esposa, es recibir el favor de Dios. Es encontrar un tesoro. Aquí dice, es encontrar lo mejor. Entonces, hay hombres que yo he visto y que el Señor pues también lo ponía en mi memoria, en mi mente,
que hay hombres que no valoran a sus esposas, no las aman, no las valoran y no saben que el Señor, es el que se las ha dado. Y si podemos ir para seguir continuando, Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud. Goza con la mujer de tu juventud, dice la palabra de Dios. Goza, alégrate con la mujer de tu juventud. Pero muchas veces no hay alegría. Hay menosprecio, odio, rencores, rencillas, pleitos, ira, contiendas, gritos, disensiones. Eso no es gozar con la mujer de tu juventud, ya sea tu esposa literal terrenalmente o la iglesia del Señor. Eso no es gozar con la mujer de tu juventud. Amén. Dice, delicada y amorosa servatilla. Mire cómo tiene que ser la mujer, la esposa, en el hogar con su esposo, ya sea espiritualmente como iglesia o ya sea literalmente con tu esposa. Dice una mujer delicada, aquí dice delicada y amorosa servatilla, que nunca te falten sus caricias. Es cariñosa, es amorosa, es gozosa. Amén. Que siempre te envuelva con su amor, que siempre te envuelva con su amor. Pero porque esta mujer era amorosa, cariñosa, cariñosa, dice que siempre te envuelva con tu amor. ¿Por qué ella era así? Porque este hombre se gozaba con ella. Este hombre se gozaba. Aquí dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Él era un hombre alegre con su esposa, ya sea literalmente, como lo queramos ver, si estamos casados en un matrimonio, o ya sea espiritualmente tú con tu Señor, o sea, con Jesucristo, porque Él es nuestro amado, Él es nuestro novio, Él es nuestro amigo, espiritualmente, amén. Ya sea, gózate, Él se goza con nosotros, hermanos. Jesucristo es gozoso, o sea, Jesús tiene todos los frutos y las cualidades de todos los frutos espirituales. Jesús lo tiene todo. Él no es enojón, amargado, posesivo, gruñón, posesivo. Él no es así. Él es alegre, Él es gozoso. Y Él, cuando se acerca a su amada, a su iglesia, a su enamorada, Él viene con alegría. Él viene con gozo a ver a su amada, la viña, a ver cómo está la viña, a ver cómo están los frutos. Amén. Y esto me estaba enseñando el Señor, hermanos, esta palabra. Entonces, pues, si hay amargura, si hay celos, si hay disensiones, pleitos, ira, contiendas, pues hay que reprender eso y alejarlo ya sea literalmente del matrimonio, nuestros matrimonios, o ya sea espiritualmente uno con el amado, porque el amado, Él es alegre, Él es gozoso con su amada, y es Jesús, amén, es nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, espiritualmente nuestro amado viene y se goza con nosotros, y Él nos da esa alegría, esa paz, ese gozo. Él nos da todo, todo, el Señor Jesús. Amén. Entonces, literalmente, pues, el esposo tiene que ser así. Entonces, yo miro aquí, hermanos, una esposa que es delicada, amorosa, servatilla, que es cariñosa, que nunca te falten las caricias, que siempre te envuelva con su amor, que es amorosa. ¿Por qué? Porque el marido era alegre, era gozoso, era el marido, pues aquí en esta palabra, pues lo que está diciendo el proverbio. Entonces, por eso esa mujer era alegre y así. Pero en vez de ser marido, pues no es así. Y entonces, pues la mujer tampoco es así. Si el marido no es como dice aquí, alégrate con la mujer de tu juventud. Si el marido no se alegra,
está amargado, está fastidiado, está así de su mujer, de su esposa, pues la mujer tampoco. La mujer tampoco, porque está recibiendo eso también del marido. Amén. Entonces aquí qué precioso ejemplo para tener un matrimonio pues más feliz, ¿no? Ok, entonces si podemos ir, alégrate, amén, a Primera de Timoteo 3, 2 al 5. Primera de Timoteo, para seguir continuando con este mensaje que el Señor Jesucristo quiere que la iglesia lo sepa, amén. Primera Timoteo 3, 2 al 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente a ser irreprensible. En otra versión dice que los que están para ir como al pastorado, obispo o algo así, ¿no? Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. Amén. No debe ser borracho ni amigo de peleas, o sea, no debe ser contencioso, peleonero este hombre, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Estos hombres que van para ministerio, que tienen ministerio, deben de ser desinteresados en cuanto al dinero. Amén. Debes saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Amén. Que esto del respeto, ¿verdad? Hablamos ya en el otro video que del respeto, pues no hay respeto ni en la iglesia, en veces ni en el hogar, porque si en el hogar no hay respeto, pues menos en la iglesia, porque aquí lo está diciendo, hermanos, que el hombre que quiere gobernar, o sea, ser cargo de un lugar, una iglesia, una congregación, pues si no está bien en su casa, pues menos va a estar bien en la iglesia. Es lo que entiendo aquí en la palabra del Señor. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, aquí está. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, no sabes llevar tu casa en amor, en armonía, con gozo, no te gozas con la mujer de tu juventud, estás peleando, peleonero, pendenciero, orgulloso, así, pues menos en la iglesia. Dice, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No porque Jesús no es peleonero, contenciero, orgulloso, no es nada de eso. El Señor es alegre, el Señor viene y se goza con la mujer de su juventud, espiritualmente con su iglesia, con su amada. No viene a hacerla enojar, a gritarle, a mandarla, no viene a eso el Señor. Amén. Entonces, esto es lo que estaba yo entendiendo en 1 Timoteo. Ahora, hermanos, si podemos hablar de la esposa con su esposo, porque esto fue del esposo con la esposa. ¿Cómo es el esposo o debe de ser el esposo con la esposa? Ahora vamos a leer la palabra de Dios, cómo las mujeres son. Entonces, si podemos ir a Proverbios 14:1. Proverbios 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. La mujer sabia construye su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, la mujer sabia es de edificación, no destruye. La mujer sabia. Aquí hay dos tipos de mujeres, me enseñaba el Espíritu Santo. Hay mujer sabia, ya sea literalmente en el matrimonio o ya sea espiritualmente la iglesia del Señor, ¿verdad? La iglesia, la congregación, la iglesia.
Entonces, la mujer que es sabia edifica, construye, edifica al pueblo, construye, ayuda, todo eso. Pero la mujer que es necia destruye, o sea, no, en vez de edificar, no edifica, o sea, es todo lo contrario. Pleitos, rencillas, envidias, todo eso destruye. Amén. Entonces dice, aquí hay dos tipos de mujeres. Es lo que vamos a hablar. ¿Cómo debe de ser la esposa con su esposo? Espiritualmente, la iglesia, la amada, ¿cómo debe de ser con el amado? Y terrenalmente, ¿cómo debe de ser, pues, la esposa con el esposo? Entonces, aquí hay dos tipos de mujeres, ¿verdad? Ya dijimos. Ahora sí podemos ir a Proverbios 31, 29, para la gloria y honra del Señor. Dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Dice, los encantos son una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. La mujer que honra al Señor, la mujer que tiene temor de Dios, dice en otra versión, y el temor significa respeto. La mujer que respeta al Señor, a Jesús, al amado, la mujer que respeta a Dios, amén, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La mujer, tanto iglesia como literalmente, que tiene el respeto al Señor, que esa mujer será bienaventurada, alabada. ¿Por qué? Porque tiene respeto a Dios, ama al Señor, sigue al Señor, ama a Dios. Amén. Entonces, esta es la mujer que debe de haber en un hogar, en una casa o en una iglesia. Amén. Una mujer que ama a Dios, que alaba a Dios, que respeta al Señor. Amén. Para que todo vaya bien. Es lo que yo entiendo aquí, mis amados hermanos. Amén. Entonces, pues hay dos tipos de mujeres. Una que respeta a Dios y una que no respeta al Señor. ¿Cuál es esa? Pues un ejemplo que puse aquí, amén, es pues la mujer necia y Jezabel. Ellas no en la Biblia ellas no respetaban a Dios. Era mujer idólatra, mujer pentenciera, mujer que seguía ídolos y todas esas cosas. Entonces, esa mujer no respetaba al Señor, amén, por tener pues otros amantes, otros ídolos, otras cosas. Entonces la mujer que teme a Dios, que ama a Dios, solamente su único Dios es el Señor, el Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, nuestro Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, amén. Entonces, pues, ¿qué tipo de mujeres queremos ser en nuestros hogares o en la iglesia? Pues la mujer sabia, ¿verdad? Pero ya hablamos que el marido también, como el marido es cabeza y pone de su parte, o si no pone de su parte, también la mujer tiene que poner de su parte, y hay mujeres que no ponen de su parte. Amén. Entonces, ambos tenemos que poner de nuestra parte porque somos valiosos en el Señor. Y aquí lo dice en los siguientes versículos que voy a mencionar, que casi ya termino. Uno está en Primera de Pedro 3:8, cómo debe caminar el matrimonio o cómo debe caminar la iglesia, ¿no? Entonces, si podemos ir a Primera de Pedro 3:8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. Amén. Entonces, mira, aquí es como el Señor me daba este versículo. El matrimonio como la iglesia debemos estar de acuerdo. Debemos estar mutuo acuerdo. Tanto el matrimonio literalmente con la esposa, en todo debemos ponernos de acuerdo para caminar juntos. Hay un versículo que dice que nos pongamos de acuerdo para caminar juntos. Dice, tenemos que estar de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo ambos
literal, terrenalmente como el matrimonio y también espiritualmente con Cristo, tenemos que estar de acuerdo con el amado, porque esa es la voluntad del Señor, hacer las cosas del Señor en la voluntad de Dios. Y como matrimonio aquí terrenal, tenemos que ponernos de acuerdo conforme a hacer ambos lados, tanto el del esposo como la esposa, la voluntad de Dios. Andar en armonía para caminar juntos. Como aquí dice, hermanos, lo voy a volver, dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo sentir, y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes. No es lo que el uno quiera, yo puse aquí, no es lo que el uno quiera ni lo que el otro quiera. Debe de haber un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, hermanos, entre la iglesia, con el Señor, o sea, con el Señor, con los siervos, con los líderes con la iglesia, o ya sea el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo. Si no hay un acuerdo, pues dice la palabra de Dios que el reino dividido no prevalece, no continuará, no continúa. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. No hay un mutuo acuerdo entre ambos lados. Entonces tiene que haber un acuerdo conforme a la voluntad del Señor, conforme a su voluntad, su palabra. Y hermanos, para terminar, si podemos ir a 1 Corintios 7:5, para la gloria y honra del Señor. Esto me enseñaba el Señor en su palabra sobre la iglesia o el matrimonio literal terrenalmente. Esto me hablaba el Señor en su palabra, que tenemos que vivir en un acuerdo, andar en un acuerdo. No puede uno, la esposa, mandar al marido y obligarlo y de todo así, o sea, como explico, no puede haber eso en el matrimonio, como de sujetarlo y todo y hacer lo que yo digo, no. Y también el marido es cabeza del hogar, y esa cabeza tiene que tener a Jesucristo como su cabeza para ir en el orden. Y el hombre tampoco puede, como dice aquí la Biblia, ya lo leímos, dice la palabra del Señor, el hombre no puede estar sujetando a su esposa. Aquí dice que tiene que tener sujeción, pero en amor, en los frutos del Espíritu Santo, no en la carne, porque hay en veces que todo lo hacemos carnalmente en la carne, que son pues ira, enojo, contiendas, pleitos, envidias, celos y todo eso. Y tenemos que hacerlo en el Espíritu. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ambos lados, así como los hombres, el varón es la cabeza del hogar y la cabeza de ellos es Cristo. Ellos son una parte muy importante, se puede decir un pilar muy importante en el matrimonio, para el hogar, la familia, los hijos. Pero la esposa, así como leímos en Proverbios, que es un tesoro que Dios te dio, entonces ese tesoro lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger, lo tienes que guardar, como Cristo ama a su iglesia. Entonces no puede el hombre, por querer hacer su voluntad, querer sujetar, manipular, querer a la iglesia espiritualmente, o ya sea el esposo terrenalmente, no puede estar maltratando a su esposa, sujetándola a la fuerza, manipulándola, ¿cómo se dice? No la puede estar maltratando y todas esas cosas solo por quererla a fuerzas a lo que él dice. No es así, hermanos. Ella también es un pilar y es una parte importante en la iglesia del Señor espiritualmente, pero también en el hogar para los hijos y el matrimonio. Ambos lados, la cabeza y el cuerpo, son muy importantes, porque la cabeza, si no tiene un cuerpo, pues está descabezado, o sea, está sin cuerpo, está pura cabeza. Entonces,
ambos nos necesitamos. Entonces, por eso tenemos que respetarnos el uno al otro. En el matrimonio también tiene que haber un respeto y un valor, amén, porque ambos lados, tanto el hombre como cabeza y la mujer como el cuerpo, todo el cuerpo, son muy valiosos y son muy importantes. Dice la palabra que el que haya mujer, haya tesoro, haya la vida. Entonces, ni uno es más importante ni el otro es más importante. Los dos tenemos que caminar juntos. Espiritualmente como iglesia, con Cristo, la amada, la esposa, la novia, la enamorada, con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y literalmente, terrenalmente, pues con nuestros esposos, ¿verdad? Y nuestros esposos con nosotras. Amén. Somos piezas importantes en el matrimonio, en el hogar, en la familia, con los hijos. Somos importantes. Amén. Y usted, si no tiene esposa, todavía no tiene esposo o no, está sola, está solo, no se preocupe, no se lastime. Usted tiene al Señor Jesucristo, Él es su amado, búsquelo, Él es su amado. Sea hombre o sea mujer, Él es su amado. Si usted es hombre, pues Él es su cabeza, tómelo como su cabeza, sujétese a Él, porque el Señor le va a dar un tesoro, que le va a dar una esposa, una mujer, si usted está solo. Amén. Y así la mujer, amén, también se tiene que sujetar a Jesucristo como cuerpo para que Él sea tu cabeza, amén, espiritualmente, amén, hablando. Entonces, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Bueno, hermanos, yo quería aquí hablar de esto. En el matrimonio, los dos deben de estar de acuerdo. Debe haber un acuerdo, hermanos, en el matrimonio, literalmente, o la iglesia, amén, con el amado, con los hombres, con los líderes, con los pastores, o los ministros, o los líderes, o los ancianos, no sé cómo les llame usted, pero ya sean pastores, líderes, ancianos de la iglesia, tiene que haber un acuerdo de la iglesia con ellos, amén, espiritualmente, amén. Pero nuestro amado es Cristo, amén, pero tenemos que sujetarnos los unos a los otros, pero con un acuerdo, sin que uno quiera sujetar a uno y sin que el otro quiera sujetar al otro. Yo gano, no, tú ganas, no, nada de eso. Tiene que haber un acuerdo. Aquí lo dice la palabra de Dios muy claramente, hermanos. Debe haber un acuerdo. Jesucristo es todo un caballero. Jesucristo es un caballero. Jesucristo es maravilloso, hermanos. Él no te obliga a nada. Él no nos obliga a nada. Él no nos sujeta. Él no nos oprime. No, el Señor es un caballero. Un caballero que nos enamora, que está con nosotros, que dice la palabra que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel, Él es fiel. Él sabe que fallamos, Él sabe que pecamos, porque somos pecadores, hermanos. Dice la palabra del Señor que el que dice que no peca, ese es un mentiroso. Así dice la palabra del Señor. El que dice yo no peco, yo estoy bien, yo estoy perfecto, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios. Entonces el Señor sabe que nosotros le fallamos, hermanos. La misma palabra dice, si tú no le eres fiel, Él permanece fiel contigo. Y qué más quisiéramos ser fieles al Señor, porque decía el apóstol Pablo, lo que debo hacer, esto no hago, y lo que no quiero, eso hago. Y, amén. Entonces el apóstol Pablo decía eso, miserable de mí, mi carne, ¿me entienden? Su carne, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, lo que quiero, lo que debo hacer, no lo hago, y lo que no hay, lo que no debo hacer, eso lo estoy haciendo. Entonces, en veces eso pasa por causa de este cuerpo terrenal, de esta carne, pero el Señor Jesús nos entiende, porque hay otra palabra donde dice que el Señor vino en carne, vino en cuerpo terrenal, Él vino y él experimentó lo que nosotros estamos sintiendo, y dice que la palabra dice que Él nos entiende a la perfección, porque por eso Él vino
a experimentar lo que nosotros estamos viviendo en este cuerpo de carne, lo que nosotros estamos sintiendo. Él vino a experimentarlo. Entonces, cuando nosotros no podemos con algo, Él te entiende. Créeme que Él te entiende. Él te ama, Él es un caballero. Él nunca te va a obligar, te va a ahorcar, nunca, el Señor nunca te va a juzgar, te va a criticar. No, Él está contigo. Él le dijo a la mujer a la que estaba en adulterio: ve y no peques más. Ve y no peques más, te perdono. Amén. Entonces, así es nuestro amado. Nuestro amado no nos crucifica, o sea, no nos obliga, no nos, a la fuerza nada. Entonces, Él te enamora, pero no te obliga a nada. Si hacemos todo lo que hacemos, es porque estamos enamorados de Jesucristo y no es por obligación. Si hacemos todo lo que hacemos, hermanos, le servimos al Señor, amamos al Señor, estamos aquí en las pruebas, en las tempestades, en los desiertos, en las enfermedades. Hay una palabra que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, demonios. Nadie nos podrá separar de Él. Nadie. Nadie, si tú no te dejas, nadie te va a separar de Cristo. Nadie, ni siquiera potestades, ni siquiera demonios, ni siquiera el que el Señor lo reprenda, el enemigo. Nadie podrá separarte de su amor. Nadie. Entonces el Señor nos ama tanto que nos pone de ejemplo cómo Él ama a la iglesia y la cuida y la protege y la limpia y la adorna y la viste. Y así debe de tratar un hombre como cabeza de hogar a su mujer y a sus hijos. Amén, como dice en 1 Timoteo, ¿verdad? Que dice que cómo debe ser un hombre servidor en la iglesia, un anciano en la iglesia, pues tiene que tener sujeta a su familia, a su hogar, para que pueda sujetar a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde en el nombre poderoso de Jesús. El Señor ponía esto en mi corazón para compartirlo con todos ustedes. Espero que les sirva de edificación. Amén, porque queremos ser mujeres sabias, mujeres virtuosas. Entonces, pues que les sirva de edificación, compártalo. Y muchas gracias por escuchar este canal del Señor. Dios me los bendiga. En un nuevo video. Amén.